Sarah, even without closing the border, the Trump administration's reassigning of 750 officers away from ports of entry is already having an effect on the legitimate trade and travel between the U.S. and Mexico. En 2018, los Estados Unidos impusieron un arancel del 25% sobre los autos importados desde México. Era una jugada audaz, una de esas que parecen sentenciar el destino de una nación. Pero lo que nadie esperaba era lo que sucedería a continuación. En lugar de rendirse, México tomó una decisión que sorprendió al mundo. En lugar de responder con agresión, lo hizo con precisión. Mientras los mercados de EE.UU entraban en pánico, México utilizó una de las reglas que los mismos estadounidenses habían creado, pero olvidado. En cuestión de semanas, las tarifas cayeron del 25% al 15%. Pero no fue solo un juego de números. Fue un movimiento calculado que fortaleció la posición de México en el escenario global, mientras que los fabricantes estadounidenses se encontraban en apuros. ¿Cómo logró México jugar sus cartas tan bien? ¿Qué cláusulas escondidas le dieron esa ventaja? ¿Y por qué, ahora, los gigantes automotrices globales están apostando más por México que por IEPUSIU? Este no es solo un conflicto sobre autos. Es el futuro del poder económico en América del Norte. Quédate hasta el final y descubrirás cómo un simple movimiento de reglas cambió las reglas del juego. Si estás disfrutando de este contenido y quieres conocer más sobre cómo los grandes eventos económicos impactan al mundo, suscríbete ahora mismo. Nuestro objetivo es llegar a los 40,000 suscriptores y tu apoyo es fundamental para lograrlo. No olvides darle al botón de suscribir y activar la campanita para no perderte lo que viene. Ahora, sigamos con el video. México no reaccionó al azar. Sabía que estaba jugando un juego de alto nivel y sus movimientos fueron estratégicamente calculados. Mientras el gobierno de los Estados Unidos arremetía con una política proteccionista, México se armó con un conocimiento profundo del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, TMS, un acuerdo que muchos consideraban solo una formalidad. La clave estaba en entender que, dentro de ese tratado, existían cláusulas que México podía utilizar a su favor. Las reglas del juego ya estaban escritas, pero México las aprovechó mejor que nadie. Con una preparación meticulosa, los funcionarios mexicanos lograron reducir las tarifas del 25% al 15%, dejando a muchos con la boca abierta. En pocas semanas, México no solo había resistido el golpe, sino que había fortalecido su posición dentro de la cadena de suministro global. Mientras tanto, las fábricas estadounidenses empezaron a sentir el impacto directo de los aranceles. Las líneas de producción se vieron interrumpidas y la incertidumbre económica comenzó a apoderarse de las principales compañías. Ford, General Motors y otras automotrices se encontraron atrapadas entre un dilema. ¿Deberían absorber las pérdidas o detener la producción? México, sin embargo, no solo reaccionó, se adelantó a los movimientos de Washington. Usó las reglas en su beneficio, preparándose con datos precisos y documentación que los funcionarios estadounidenses nunca imaginaron que serían necesarios. ¿Qué fue lo que permitió que México ganara esta partida? ¿Qué hizo diferente a este país para usar las reglas a su favor y cambiar el rumbo de una crisis comercial global? México no solo sobrevivió, sino que salió de la guerra comercial con una victoria calculada. Ahora, la pregunta es, ¿qué otros países podrían aprender de este movimiento maestro? El impacto de los aranceles no se hizo esperar. En cuestión de días, las fábricas de automóviles en los Estados Unidos comenzaron a enfrentar una crisis inesperada. Las líneas de producción, que dependían en gran parte de los componentes importados desde México, se detuvieron casi por completo. Las tarifas impuestas por el gobierno estadounidense incrementaron drásticamente los costos de producción, lo que dejó a los fabricantes con pocas opciones. O absorbían las pérdidas o suspendían la producción. Ford,
uno de los gigantes del sector, vio como su complejo de producción en Michigan, el Rouge Complex, quedó paralizado. Las piezas esenciales, como transmisiones fabricadas en Hermosillo, México, dejaron de llegar, lo que causó una interrupción total en la producción. General Motors enfrentó una situación similar en su planta de ensamblaje en Flint, donde las transmisiones, vitales para los vehículos de gran tamaño, dejaron de ser suministradas, lo que provocó un caos en la producción. Lo que comenzó como una disputa comercial aparentemente técnica, pronto se convirtió en un problema de operaciones a gran escala. Los proveedores más pequeños, como Magna y Aptiv, que se encontraban cerca de la frontera entre los EU y México, también se vieron afectados. Al igual que las grandes automotrices, tuvieron que detener sus operaciones, incapaces de encontrar una solución rápida a la escasez de partes. Este caos no solo afectó a las fábricas, sino que comenzó a extenderse a las economías locales que dependían de la producción automotriz. En ciudades como Flint y Dearborn, miles de trabajadores se encontraron sin empleo, y las comunidades vecinas que habían prosperado gracias a las fábricas también se vieron gravemente afectadas. Mientras tanto, en México, las fábricas continuaban trabajando con normalidad, a pesar de las tarifas. México había hecho su tarea, y mientras los EU se tambaleaban bajo el peso de sus propias políticas, el país vecino comenzaba a recoger las recompensas de su preparación estratégica. Pero la crisis en EU apenas comenzaba, y el impacto global de esta guerra comercial no hacía más que intensificarse. Lo que comenzó como un conflicto comercial entre dos países, pronto se transformó en una crisis económica global. Las fábricas estadounidenses no fueron las únicas afectadas. Los efectos de las tarifas se sintieron rápidamente en todo el mundo, desde los grandes proveedores hasta los pequeños talleres que dependían de una cadena de suministro estable. En México, las fábricas continuaban operando mientras que en EU la producción se estancaba. Las pequeñas empresas, especialmente en las comunidades fronterizas, se vieron atrapadas en medio del caos. En ciudades como El Paso y Tijuana, los trabajadores comenzaron a enfrentar incertidumbre. Empresas locales que solían prosperar gracias a la producción de piezas automotrices se encontraron sin contratos, y muchas tuvieron que cerrar sus puertas. En EU, los proveedores como Johnson Controls, que suministraban piezas a las plantas mexicanas, suspendieron sus operaciones. Esto provocó la pérdida de empleos en la región. Las fábricas de maquinaria en Indiana e Illinois también cayeron en crisis. Lo más impactante no fue solo la pérdida de empleos, sino el efecto dominó que ocurrió a medida que la crisis se expandía. Los proveedores grandes también enfrentaron dificultades, pero las pequeñas empresas, dependientes completamente de contratos con México, se vieron devastadas. Sin esos contratos, no podían sobrevivir. En México, la situación era diferente. Las fábricas mexicanas seguían funcionando, adaptándose rápidamente a las circunstancias. Mientras EU luchaba por recuperarse, México reforzaba su posición en la cadena de suministro global, dejando claro que la guerra comercial solo había reescrito las reglas del juego económico entre ambos países. México no solo sobrevivió, sino que se adelantó a los movimientos de Estados Unidos. Mientras las fábricas en EU luchaban con la escasez de componentes y las interrupciones, México utilizaba su conocimiento profundo del TMEC para reducir las tarifas del 25% al 15%. Esto no fue un simple alivio económico, sino una victoria estratégica que cambió las reglas del juego. La clave del éxito mexicano radicaba en la preparación meticulosa. Los funcionarios mexicanos pasaron meses recopilando datos y asegurándose de que cada vehículo fabricado en México cumpliera con las cláusulas del acuerdo que favorecían a las industrias regionales.
Mientras las automotrices estadounidenses aún debatían cómo responder, las fábricas mexicanas ya estaban enviando la documentación necesaria para reducir las tarifas. Este movimiento, aparentemente técnico, tuvo repercusiones mucho mayores. Mientras los EU enfrentaban un colapso en sus líneas de producción, México no solo preservaba su competitividad, sino que la reforzaba. Al fortalecer su posición dentro del acuerdo comercial, el país emergió como un socio indispensable en la industria automotriz global. La rapidez y precisión de la respuesta mexicana dejaron a muchos en la industria sorprendidos. Mientras que las grandes corporaciones estadounidenses comenzaban a reconfigurar sus operaciones, México había demostrado que entendía mejor las reglas del juego, utilizando su conocimiento legal y económico como un arma más poderosa que las tarifas mismas. El resultado fue claro. México no solo resistió la presión, sino que convirtió una amenaza comercial en una oportunidad para consolidarse como un líder en la producción global de automóviles. Sin saberlo, EU había fortalecido la posición económica de su vecino del sur. La victoria de México no se limitó solo a la reducción de tarifas. A medida que la crisis se extendía, el país comenzó a ganar la confianza de otras economías avanzadas. Mientras los EU se tambaleaban bajo el peso de sus propias políticas, México se erigió como un competidor global más fuerte y un socio clave en la industria automotriz. Lo que antes se veía como una economía emergente, comenzó a ser reconocida como un jugador global. Las automotrices europeas y asiáticas, como Volkswagen y Hyundai, empezaron a invertir más en México, no solo por los costos de producción más bajos, sino por la estabilidad y la capacidad que el país demostraba para adaptarse rápidamente a las reglas del comercio internacional. La capacidad de México para navegar por las complejidades del TMEC le permitió ganar un espacio valioso dentro de las cadenas de suministro globales. Mientras las fábricas estadounidenses seguían luchando por encontrar soluciones viables, México seguía produciendo y fortaleciendo su papel en el mercado global. Este cambio no fue solo económico, sino también cultural. México empezó a ser visto como un socio confiable y capaz, y su fuerza laboral, altamente capacitada, se consolidó como un pilar fundamental para el crecimiento de las industrias automotrices y tecnológicas. Empresas de todo el mundo comenzaban a reconocer que, para seguir siendo competitivos, necesitaban integrar a México aún más en sus estrategias globales. México no solo había sobrevivido a la guerra comercial, había logrado transformarse en un líder indiscutido de la producción global. Y mientras EU reevaluaba su enfoque económico, México demostraba que, a veces, la resiliencia y la preparación estratégica son la mejor forma de ganar una guerra económica. La crisis comercial no solo cambió el panorama de la industria automotriz, también forzó una reevaluación global sobre cómo se conciben las cadenas de suministro y la cooperación económica. México, al haber aprovechado de manera eficiente las reglas del juego, ahora se encontraba en una posición de fuerza, con su papel central en la cadena de suministro de América del Norte más consolidado que nunca. Mientras las empresas estadounidenses comenzaron a invertir masivamente para adaptarse a la nueva realidad, México ya había dado un paso adelante. El país había demostrado que, cuando se trata de interdependencia económica, la colaboración puede ser más poderosa que la competencia. Las montadoras internacionales, con la lección aprendida, comenzaron a diversificar su producción no solo en los EU, sino también en México, entendiendo que el futuro de la industria no estaba en la localización exclusiva de las fábricas, sino en la flexibilidad y capacidad de adaptación a las fluctuaciones comerciales. La reconfiguración de las cadenas de suministro también impulsó un cambio en la filosofía de las grandes empresas. Ford, General Motors y otras compañías empezaron a desarrollar nuevas plataformas de producción
que pudieran alternar entre la producción nacional e internacional según las circunstancias políticas. La resiliencia se convirtió en la prioridad, reemplazando la optimización extrema por la redundancia estratégica. El sector automotriz no solo se reorganizó, sino que evolucionó. México, a través de su preparación y adaptación, se consolidó no solo como un socio confiable, sino como un modelo de resiliencia en tiempos de incertidumbre. Su capacidad para navegar las aguas turbulentas de la guerra comercial, con astucia, no solo le permitió sobrevivir, sino que lo posicionó como líder en la industria del futuro. A medida que avanzamos hacia un mundo cada vez más interconectado y dependiente de acuerdos económicos globales, las lecciones de México seguirán resonando. En última instancia, la guerra comercial no solo cambió la industria, transformó las relaciones internacionales, demostrando que, en el comercio, la clave está en saber cuándo adaptarse y cuándo adelantarse a las reglas del juego.